Mañana de lunes, ¿qué le parece si también inicia su semana conociendo qué temas se están tocando y de qué se conversa y se plasma en las columnas y editoriales a nivel nacional? Y para ello sumamos a la conversación a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Excelente inicio de semana. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días a la audiencia que nos ve aquí en Mega Noticias. Hay tres temas que hoy marcan las columnas, con diferentes visiones, con aristas diferentes, Paco, pero me parece que es muy significativo el tema. Uno de ellos, y me parece importante, desde luego, es el asunto de la reunión que tuvieron panistas con este partido de ultraderecha de España, Vox, y que ha sido muy criticado incluso por mismos integrantes del Partido Acción Nacional. Hoy diversas columnas tocan este tema, ¿sí? Parece un despropósito que cuando todavía no está articulada una clara oposición, cuando el Partido Acción Nacional es en realidad, digamos, el mayor contrapeso que tiene hoy Morena, ¿sí? Resulta que algunos dirigentes deciden reunirse y firmar la Carta Madrid con un partido de ultraderecha de España, ¿sí? Y que de alguna forma pues manda una mala señal. Así lo perciben muchos de los analistas hoy en las columnas. Por ejemplo, Denise Dresser en su columna del periódico Reforma dice moralmente autoderrotados. Y aquí, bueno, pues la analista pues simplemente habla precisamente de este tema. Dice: ahí parados junto al representante de Vox, los panistas decidieron destriparse, optaron por suicidarse, armaron la ceremonia del harakiri y se cortaron el abdomen de izquierda a derecha con un sable. López Obrador ya había declarado al PAN moralmente derrotado y los líderes del partido le dieron la razón, quienes fueron a tomarse la foto, a firmar la Carta de Madrid y a avalar las posturas de una organización de ultraderecha, homofóbica y racista, demostraron que el panismo, en lugar de dar la batalla para reconquistar el poder y usarlo mejor, ha optado por matarse a sí mismo. En vez de ampliarse su base electoral, resuelve encogerla, en lugar de reconocer sus errores, persiste en repetirlos. Y así como la columna de Denise Dresser, que es una columna dura en contra de este tema, pues igual lo tocan algunos otros analistas. Por ejemplo, Jorge Fernández Menéndez del periódico El Excelsior también ataca duramente esa mala decisión de los dirigentes del PAN de reunirse, de tomarse la foto con este partido de ultraderecha, un mal cálculo del Partido Acción Nacional, que de alguna forma busca una alianza pues con un partido que se va al otro extremo, cuando deberíamos de hoy estar pensando quizás en una ubicación de centro, centro izquierda, centro derecha, que es más o menos donde se han movido algunos de los partidos en México. Bueno, dejo el tema, me parece muy significativo. Un segundo tema, Paco, que hoy también algunas de las columnas muy recomendables son, por ejemplo, el tema de migración. Hoy me gustó mucho la columna del señor León Krause, que publica en el periódico Universal, dice: la voz de los haitianos en Chiapas, y también una que publica hoy Paula Rojas en el periódico El Universal, que llama La violencia contra los migrantes. ¿Qué papel está haciendo México con este círculo de detener a haitianos, venezolanos, centroamericanos, volverlos a dejar en Tapachula como una ciudad donde no pueden salir, una ciudad donde, de acuerdo a nuestro corresponsal de Mega Noticias, están ahí muchos de ellos durmiendo en la calle, no hay suficientes albergues, no hay capacidad para poder atender a tantos migrantes y muchos de ellos en una miseria tremenda? Ayer escuchábamos algunos de los testimonios de estos haitianos que huyen de la violencia en su país, que huyen del terremoto, huyen de la pobreza y que llegan a México con la esperanza de cruzar a los Estados Unidos con la idea de llegar al sueño americano, pero son detenidos en este círculo vicioso. Aquí Paula Rojas dice: la frontera sur de nuestro país es una bomba de tiempo. Hay cada vez más migrantes, las autoridades están rebasadas y ciudades como Tapachula están saturadas. El fenómeno siempre ha sido complejo, pero las dificultades se han acentuado con la crisis económica que generó la pandemia. Hay cada vez más personas
con mayor pobreza, buscando llegar al sueño americano. Y así la violación de los derechos humanos, como ha quedado en evidencia de acuerdo a las imágenes que se han transmitido, de agentes abusivos que utilizan exceso de la fuerza para detener a estas caravanas. Cuatro caravanas y la caravana madre que fue este fin de semana, que finalmente fue disuelta por las autoridades al impedir que sigan por los caminos del estado de Chiapas. Y termino con un tercer tema, Paco, que me parece muy interesante, que es la que publica Carlos Ursúa. ¿Quién es Carlos Ursúa? Bueno, pues fue el secretario de Hacienda del presidente López Obrador en su primera parte del sexenio. Y hoy Carlos Ursúa se ha convertido en un crítico acérrimo de la política económica del actual gobierno. Dice su columna: falacias económicas a la mitad del camino. En términos del Producto Interno Bruto, la inversión pública actual es menor a la que ha dado en lo que va del siglo. Y aquí el economista, sí, pues critica básicamente tres aspectos del libro que publicó hace unos días el presidente López Obrador, que se llama A la mitad del camino. Y por lo menos dice, refuta en este artículo por lo menos 4 de sus falacias económicas más obvias. Y una de esas es precisamente, dice, haciendo referencia a lo que dice el libro, que ha crecido el Producto Interno Bruto, dice Carlos Ursúa: la inversión pública actual es menor a la que se dio no ayer ni antier, ni antes de ayer, sino desde hace años, desde lo que va del siglo. Un segundo punto: las remesas, Paco, que tanto hemos hablado. En el libro del presidente se presumen las remesas como logro de gobierno, y dice Carlos Ursúa, es justo al revés, es el rotundo fracaso de la política económica en México. Hoy nuestros compatriotas en el exterior tienen que verter sangre, sudor y lágrimas para ayudar a sus familias que viven en México. Una tragedia humana. Un tercer punto: en plena crisis sanitaria y económica, sostuvimos que la recuperación se lograría en forma de V. Dice Carlos Ursúa, la V no es lo que ha sucedido, sino hemos tenido una larga U. Es con un piso largo, muy largo, que ya se remontó parcialmente. Y un cuarto punto, dice: nueva meta del segundo por ciento anual en el sexenio. Y aquí habla precisamente pues de que íbamos a tener lo que se ofreció, un crecimiento del 4%, cuando hoy la realidad nos dice que estaremos apenas llegando a un 2% de crecimiento. Dice, y termina el señor Ursúa, pues son algunas de las mentiras, de las falacias económicas a la mitad del camino. Una dura columna del que fue su secretario de Hacienda sobre esta política económica del actual gobierno. Yo diría que son algunos de los temas importantes, hay otros, pero me parece que me quedaría con esos 3 temas: Vox, migración y economía. Paco, hasta aquí algunas de ellas.